Cuando Darwin conoció al Neandertal, ¿por qué he traído esta chapa histórica como microcharla al día de hoy? Bueno, pues porque este libro de Darwin, el que se ha traducido como El origen del hombre y la selección en relación al sexo, pues este año ha cumplido 150 años, con lo cual pues quería que fuera pues una especie de broche de oro al 2021 a través de esta microcharla, de este homenaje. Este libro, que no es tan famoso como el celebérrimo El origen de las especies de 1859, de 12 años antes que este otro. Bueno, sin embargo, en El origen de las especies pasó muy de puntillas por la evolución humana. Simplemente la única mención que hizo fue esa que os pongo aquí, ¿no? Que a través de estos trabajos, él decía, se proyectará luz sobre el origen del hombre y su historia. Sin embargo, en El origen del hombre, en 1871, ya pues, tocó bastantes claves que en este momento pues a lo mejor nos parecen bastante triviales, pero en aquel momento pues eran un paso muy importante para el entendimiento de del origen del hombre, de la evolución humana, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los humanos? Bueno, pues él aterrizó un poco qué somos, ¿no? Vertebrados, mamíferos y primates, pero descendientes de un ancestro común con el resto de primates y además una única y misma especie, todos los humanos actuales que vivimos. Habló de la evolución cultural como un motor muy importante para el progreso y una fuente también de variación actual. La cooperación y el sentido moral, que nos distingue como principal factor del resto de los animales. También habló del sobresaliente cambio evolutivo que supuso la aparición de sistemas sociales que ayudaban a las madres a tener bebés humanos totalmente desvalidos y frágiles, y eso pues permitió construir núcleos sociales, grupos de ayuda alrededor de esa actividad. Estableció el origen de los humanos en África, cosa no baladí para el contexto científico de la época. Y bueno, pues se preguntaba por qué nosotros, observando la gran diferencia, sobre todo en la cabeza, en el cerebro, en la capacidad y en el tamaño del cerebro con respecto a otros primates. Pero 15 años antes de la publicación de este libro se había descubierto el neandertal. Entonces, bueno, pues os preguntaréis tal vez, ¿conoció Darwin al neandertal? Bueno, pues de eso va la microcharla, ¿no? Vamos a ver qué pasó 15 años antes. Mirad, este parque arqueológico es una foto de la actualidad de Neandertal. El Neandertal significa Valle de Neander, tal es alemán, Valle de Neander, y se puso el nombre en homenaje a Joachim Neander, que fue un pastor evangelista, poeta y pues, escritor de cantos religiosos, y que en el siglo XVII pues, visitaba mucho este valle para admirar la naturaleza. Esta es una foto de la época, del valle, imaginaos al señor Neander paseando por aquí arriba para admirarlo, y resulta que, bueno, pues era un acantilado de piedra caliza de unos 60 metros de alto, la cueva Feldhofer, donde se encontró el neandertal, aquí en este sedimento de aquí, la A, pues estaba a unos 20 metros con respecto al río Dussel, que no es el río Neander, como a veces se dice. Neander es el nombre del valle y Dussel es el nombre del río, que da nombre precisamente a la cercana ciudad de Düsseldorf. Bueno, pues en esta cueva de Feldhofer es donde los trabajos de cantera para utilizar la piedra caliza permitieron recuperar un esqueleto, prácticamente, seguramente estaría completo, pero los trabajadores pues lo desecharon y junto con el resto de escombros pues lo echaron a la escombrera de valle abajo, ¿no? Sin embargo, llamó la atención esos huesos, se pensó que eran, por cierto, vamos a ponerlo aquí tenemos el esqueleto de Neander, las 16 piezas esqueléticas que se conservaron, que son los huesos más notables, más grandes, porque seguramente el esqueleto, como digo, estaba completo, pero se desechó el resto. Los trabajadores, los responsables de la explotación, lo que hicieron fue dar a este señor, que es Johannes Karl Fulroth, que era un aficionado naturalista local, un maestro de una escuela, de una población local, pensando que eran probablemente restos de huesos de oso. Sin embargo, Fulroth supo distinguir que eran restos humanos, que eran extraordinarios en cuanto a las características, la frente huidiza, los arcos supraorbitales, la robustez de los huesos,
y supo valorar la importancia. Hizo un dibujo muy interesante del cráneo y volvió a Feldhofer a estudiar la cueva, pero ya no había más, ya no encontró más restos. Lo que hizo fue ponerse en contacto con este otro caballero, Hermann Schaffhausen, que este ya era un académico del Departamento de Anatomía de la Universidad de Bonn para estudiarlo. Y pues también su diagnóstico fue bastante atinado. Era uno de los, fijaos, así como Fulroth hizo una publicación en el 57, pero no se atrevió a mojarse mucho, ¿no?, sobre qué significaba, ¿no? Era pues, un artículo muy prudente, pues, con una descripción anatómica, poco más. Schaffhausen sí que había publicado en 1853 un artículo sobre la persistencia y la transformación de las especies. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué tiene importancia? Fijaos, estamos hablando todavía de unos años antes del origen de las especies y de la transformación, y de la importancia que supuso el traer el debate sobre la transformación, sobre la evolución en la sociedad científica de la época, que para nada creía en ello y que era un término ampliamente despreciado, este de la transformación. Bueno, Schaffhausen supo valorar la forma del cráneo como natural, no como modificada por procesos tafonómicos, y supo valorar también la antigüedad, la gran antigüedad del esqueleto. Él decía, anterior a los celtas y germanos, probablemente derivado de razas salvajes de la Europa del noroeste, mencionados por los autores latinos. Estos son palabras literales. Y también, pues probablemente se podría, decía, seguir el rastro hasta un periodo en el que los últimos animales contemporáneos del diluvio todavía existían. Su colega del mismo departamento, Franz Mayer, sin embargo, su diagnóstico fue diametralmente opuesto. Él decía que probablemente fue un soldado cosaco pues que acampó en la cueva en las guerras napoleónicas en 1814 y que bueno, pues tenía los huesos tan curvados por la vida a caballo tan dura que llevaba y que murió con el ceño fruncido por los dolores que le producía, y por eso pues tiene los arcos supraorbitales. Bueno, Mayer pues obviamente no acertó. Pero ¿es el primer neandertal? No, no fue el primer neandertal. Fijaos, en 1829 en Inji, en Bélgica, ya se había descubierto un cráneo infantil y además el descubridor que lo había diagnosticado, Schmerling, hizo un diagnóstico pues, bastante también acertado en cuanto a la antigüedad, porque en la misma cueva se habían encontrado restos de mamús, de osos de las cavernas y de rinoceronte lanudo, y él supo entender que era un humano contemporáneo a esas especies extinguidas. Y en 1848 se descubrió en la cantera de Forbes en Gibraltar el primer cráneo adulto neandertal, Gibraltar 1, y Edmund Flint, que bueno, pues era un capitán joven de la Armada Británica y era el secretario de la Gibraltar Scientific Society, lo que hizo fue registrar el cráneo en el archivo. Y bueno, pues tanto Inji como Gibraltar 1 pues quedaron en el olvido, no se les hizo mucho caso, ¿no? Tuvieron ambos muy poca repercusión. Fue Charles Lyell el que en 1860 fue a ver, por invitación de Fulroth, acordaos, el académico, perdón, el naturalista aficionado que estudió por primera vez Neander, le invitó a viajar a visitar la cueva desde el Reino Unido a la cueva de Neander, desde Londres fue allí, confirmó, como buen geólogo que era, la antigüedad del sedimento, supo ver esa antigüedad y llevó dos moldes, uno el del cráneo infantil de Inji, que había visitado anteriormente, pero no supo entender ese cráneo, no supo diagnosticarlo, y también un molde de Feldhofer a Londres, a su amigo biólogo Thomas Huxley, que supo ver que eran la misma especie, que eran contemporáneos y que eran muy antiguos. Pero ese además, en 1863, antes de la publicación de Homo neanderthalensis, en su obra Evidence as to Man's Place in Nature, supo definir que no era un ser intermedio entre los hombres y los simios, sino una versión temprana de la especie humana, unos humanos tempranos. ¿Y esto por qué es importante? Fijaos, también en 1863 este caballero, William King, se hizo de alguna forma que no se sabe con un molde de Neander 1, del cráneo de Feldhofer, y en 1863 en el Congreso de la Academia Británica para el Progreso para el Avance de la Ciencia, que estaba en Newcastle, él presentó
sus conclusiones verbalmente, sus conclusiones sobre este cráneo, y lo supo distinguir muy bien. Un cráneo alargado, la forma de melón que tienen los cráneos neandertales, ovalado. Decía él mayor en tamaño que el promedio de los cráneos británicos, con la frente baja y huidiza, los enormes y continuos arcos supraorbitales, el ancho máximo en la región inferior del cráneo. Los sapiens lo tenemos en la región superior, la mitad superior. Sin embargo, pues introdujo algunas conclusiones también bastante duras, ¿no? Decía que el cráneo era simiesco y que se parecía más fósil neandertal a los simios antropoides que a Homo sapiens. Fijaos, solo esto en 1864, perdón, en el 63 lo presentó en una ponencia en este congreso de que os digo, y en el 64 lo describió en el Quarterly Journal of Science, en uno de los artículos, y solo al final, en un pie de página de su artículo, mencionó la especie, el taxón Homo neanderthalensis, que él había presentado un año antes, justo cuando el papel de Huxley estaba describiendo a Inji y a Gibraltar 1. Y él decía, pero he cambiado de opinión y en este tiempo me inclino a que no solo no es una especie humana, por tanto Homo neanderthalensis era una especie no humana, ahora para todos nosotros obviamente es Homo, es humano, sino que no pertenece al género Homo. O sea, fijaos las conclusiones de King y el cambio de opinión que tuvo. Sin embargo, el término Homo neanderthalensis pues, ha llegado a nuestros días. Curiosamente, 140 años después se volvió a la cueva, los restos que había, bueno, no estaba la cueva, a donde estaba, donde había estado la cueva, y se encontraron nuevos fragmentos. Fijaos que un fragmento de fémur encajó con el fémur de Neandertal 1 y un fragmento de cigomático encajó con el cráneo, ¿no? Increíblemente, 140 años después. ¿Y Darwin qué pinta en todo esto? Bueno, pues fijaos, este caballero, zoólogo, George Baske, británico, había hecho la traducción al inglés de los papeles de Schaffhausen y de Fulroth, describiendo el cráneo de Neander 1. Por tanto, le llamó la atención y se acordó que había oído hablar del cráneo de Gibraltar y se carteaba con el paleontólogo Hugh Falconer, y estos dos eran amigos de Darwin. Bueno, se cartearon, además una curiosidad es que Calpe, que es el nombre en latín del del peñón de Gibraltar, bueno, pues se cartearon utilizando una propuesta del nombre Homo calpicus para los neandertal, para Homo neanderthalensis, ¿no? Antes de la definición de Homo neanderthalensis formal que hizo William King. Por tanto, pues si hubiera progresado Homo calpicus en lugar de Homo neanderthalensis, pues a lo mejor les estaríamos llamando los calpianos en lugar de los neandertales. El caso es que, fijaos, en 1864 ellos pidieron el cráneo, que se lo enviaran desde Gibraltar, y lo presentaron en el mismo congreso que King había presentado Homo neanderthalensis, pero al año siguiente, en 1864. Y este congreso no pudo asistir Darwin, que lo tenía previsto, porque se encontraba enfermo. En los últimos años de su vida estaba delicado en salud. Sin embargo, Falconer y Lyell le llevaron el cráneo a casa de su cuñada donde él estaba enfermo. Estamos hablando de 64, 8 años antes de su fallecimiento de Darwin. Con lo cual él escribió una carta en septiembre del mismo año a su amigo Joseph Hooker, diciendo: Falconer me trajo el maravilloso cráneo de Gibraltar. Escribió sobre el neandertal, apenas escribió, fijaos, la única frase que hace referencia en todo el libro del origen del hombre a Gibraltar fue hablando de cráneos, de tamaño de cráneos en general, y dijo: sin embargo, hay que admitir que cráneos muy antiguos, como el famoso neandertal, están bien desarrollados y son bastante capaces. Es la única mención que Darwin hizo por escrito a los neandertales. Y nada más, hasta aquí llego. Aquí tenéis referencias por si las queréis luego consultar, y espero que os haya gustado.